Buenas tardes, bienvenidos a su programa Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Mi nombre es Marco Antonio López, voy a estar contigo acompañándote en este programa Derecho y Humanidad y estamos muy contentos en este programa el día de hoy porque nos acompaña una invitada muy especial, la maestra Rocío Chávez Contreras. Maestra Rocío Chávez, bienvenida a este programa, a tu programa Derecho y Humanidad. Es algo muy importante que esté la maestra Rocío Chávez Contreras porque ella pues tiene una trayectoria muy importante. Si me permites compartir tu trayectoria, maestra. La maestra Rocío Chávez Contreras es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además estudió una especialidad en Derecho Civil en la Facultad de Derecho, en la División de Estudios de Posgrado. Así lo hizo. Y además ha tenido una notable trayectoria en la impartición de justicia, concretamente en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, anteriormente Distrito Federal. Ella estuvo colaborando en la primera sala civil del Tribunal Superior de Justicia y además ahora tiene una labor relevante en la Comisión de Disciplina, en la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Maestra Rocío, bienvenida. Gracias, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan. Agradezco tan honrosa invitación a compartir esta tarde con ustedes. Agradezco al Instituto de Estudios Superiores y de Posgrado, al Instituto Mexicano de Psico-Oncología y a todos aquellos que ustedes no ven y que hacen posible esta transmisión. Y además estamos de felicitaciones y de celebración aquí en el programa, maestra, porque estamos celebrando el primer año de Radio Impo. Entonces, pues felicidades a todos los chicos y compañeros de la cabina y a toda la gente que ha hecho posible este proyecto. Muchas felicidades. Que sea el primero de muchos años, ¿verdad, maestra? De muchos años y muchos logros para los chicos y para usted y para las autoridades de nuestros muy queridas instituciones que nos hacen el favor de brindarnos estos espacios. Así es, maestra. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante: mecanismos de defensa ante los servidores públicos, en el cual pues la experiencia de la maestra Rocío Chávez Contreras nos va a ser muy útil porque pues prácticamente su trayectoria tiene mucho que ver en esos temas. Pero antes de pasar a ese tema, mi querida maestra, quisiera que nos pudieras platicar un poquito de ti. ¿Quién es Rocío Chávez? Preguntas difíciles, maestro. Pues una ciudadana más de esta hermosa Ciudad de México, una mujer, pues como para que se escuche un poco bonito, con defectos y algunas virtudes, una hermana, un poco molona, porque si no, no fuera hermana, una hija bastante rebelde, una esposa, me gustaría decirle abnegada, pero creo que eso no va y mi esposo se va a reír si lo escucha. Una estudiosa del derecho que sabe que es importante que nos estemos constantemente actualizando, que continuemos estudiando, consciente de que la carrera que hemos elegido es un constante actualizarse. Soy una servidora pública y me jacto mucho de serlo, me da mucho orgullo ser servidora pública y pues esa soy yo, esa es Rocío Chávez. Y además el público que te escucha debe de saber que la maestra Rocío Chávez Contreras también cuenta con una maestría en tanatología, es orgullosa egresada del Instituto Mexicano de Psico-Oncología y pues de las pioneras de tanatología y el uso del derecho en esa ciencia. Maestra, cuéntanos un poquito, servidores públicos. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué has hecho en ese sentido? Cuéntale al público que te escucha. Siempre que me preguntan respecto a la experiencia, decido empezar por el principio. Y todo comenzó con el servicio social. Llega un momento en el que nos dicen que terminado cierto semestre hemos cubierto los créditos necesarios para poder iniciar con el servicio social.
Y entonces, al advertir que algunos de los compañeros ya están trabajando en el ámbito jurídico y que eso les facilita mucho el estudio cuando llegamos al aula, porque ya lo están viviendo en su día a día, entonces es que yo decido, pues, aprovechando que en ese momento no me encontraba trabajando aún, iniciar con el servicio social. Y sé que hay muchas instituciones muy grandes en las que podemos prestar ese servicio social, cumplir con ese requisito que nos establece nuestra ley de profesiones. Sin embargo, decidí hacerlo en nuestra máxima casa de justicia de la Ciudad de México. Es así como un día llego al Tribunal Superior de Justicia, pido informe sobre el servicio social, y es que me doy cuenta que hay una gran larga fila de personas que queremos realizar el servicio social. Llenamos una pequeña solicitud y nos dicen si tenemos preferencia por alguna materia. Desde que he estado inmiscuida en este mundo del derecho, la materia civil siempre, pues me he inclinado un poquito más a la materia civil, es lo que me gusta. Lo más que te gustó, siempre. Sí, entonces pues decidí poner ahí como opción la materia civil, y había ahí un rubro en donde decía que si conocíamos a alguna persona, que si había algún titular de algún área jurisdiccional o administrativa que pudiera hacernos algún oficio para pedir que nos adscribieran a su área, lo que no sucedió en mi caso. Entonces dejamos esa parte en blanco, y posteriormente, cuando regresamos a ver el resultado de eso, me dicen que estaba adscrita a la primera sala civil del tribunal, y en esos entonces, la primera semana del servicio social íbamos a un curso introductorio al tribunal. En la actualidad ya no se usa eso. En la actualidad los chicos que nos hacen favor de prestar el servicio social los adscriben, no sé si son 2 o 3 semanas, al archivo judicial del tribunal, para que se den cuenta de la grandeza de lo que es nuestra institución. Entonces, llegado el momento, me presento a la sala. Tuve oportunidad de conocer a personas extraordinarias que me abrieron la puerta, que me dieron oportunidad de irme enseñando, porque usted lo sabrá, maestro, y quienes ya han pasado por esto lo sabemos. En la escuela es muy importante poner atención, aprender lo que nos dicen, poder, pues, la información que nos van dando, poderla ir canalizando. Sin embargo, el mundo laboral es totalmente distinto. Cuando nos toca enfrentarnos a la realidad jurídica, pues nos damos cuenta que es muy distinto a lo que estábamos pensando. Entonces ahí tuve oportunidad de conocer a personas que me tomaron de la mano, y por azares de la vida, porque yo sé que siempre lo he dicho, soy una consentida de Dios. Al poco tiempo, podría decirle, maestro, un poquito antes de concluir un mes, apenas llevaba yo prestando mi servicio social, hubo una persona que, apenas conociéndome un poquito, confió en mí y decidió darme la oportunidad de continuar en la sala, pero no como prestadora de servicio social, sino como ya una servidora pública adscrita a esa sala. Y pues así estuve un poquito más de 3 años. Okay. Posteriormente se dieron algunos cambios y tuve la oportunidad de pasar al Consejo de la Judicatura, que también es un órgano que forma parte del Tribunal Superior de Justicia, particularmente en el área de Comisión de Disciplina Judicial, y pues ahí estoy de 2006 para acá. Yo sé que en general, cuando le toca a lo mejor esta parte de platicar con usted con algunos otros de los invitados que he tenido aquí, pues aquí se tardan media hora platicando toda la trayectoria. En mi caso no es así, tengo dos lugares en los que he estado, pero han sido por muchos años. Lo cual es bastante relevante, porque habla de una continuidad. Y además, en el caso de la maestra Rocío Chávez Contreras, pues se cumple esta premisa de que el servicio social pues cumple su propósito de enlazar a los estudiosos de las disciplinas del derecho al espacio laboral, ¿no? Entonces, me parece que es una experiencia bastante valiosa, maestra, y además, pues qué honor de estar haciendo esta labor de servicio social en el Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal, y pues que pudiste dar ese salto y ese vínculo hacia el mundo laboral, el cual pues habla de una trayectoria relevante de muchos años, ¿no? Ya desde el 2006, son bastantes años, maestra. Sí, ya. Cuéntanos,
¿quiénes son los servidores públicos? ¿Qué hace a una persona un servidor público? Sí, maestro, pues el ser servidor público es una forma de vida extraordinaria. Y bueno, ya entrando más al tema, comentarle, maestro, comentarles a quienes nos sintonizan, a nuestro público, que es quien hace este espacio. Investigando un poquito por ahí, en algún momento advertía que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en la Constitución que actualmente tenemos, ya se hablaba del servicio público, pero no como tal. Se hablaba de funcionarios, de empleados públicos, de funcionarios públicos y de altos funcionarios, ¿no? No se daba una delimitación exacta de lo que era cada uno de ellos, así es que nuestra Suprema Corte de Justicia, hay por algunas tesis que hemos encontrado de la quinta, sexta época, se dieron a la tarea de describir lo que era un funcionario público, un empleado público. Si me permiten, les comparto, nuestra primera sala en ese entonces nos decía que un funcionario público es el que ejerce una función pública. Y por función pública, nos decía, debe entenderse toda actividad que realice los fines propios del Estado. Y después nos decía que por empleado público debemos entender a la persona que pone su actividad en servicio del Estado a cambio de una retribución determinada. En realidad, como vemos, la diferencia que era entre un empleado público y un funcionario público es que el funcionario tenía facultades decisorias y el empleado únicamente tenía funciones de ejecución, es decir, solo realizaba lo que se le ordenaba. En 1982 tenemos una reforma a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en donde se introduce el término de servidor público. Y al día de la fecha tenemos una diversa reforma en el año 2015 y el título de servidores públicos, el título cuarto, quedó con el título de las responsabilidades de los servidores públicos particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción y patrimonial del Estado. Según la propia exposición de motivos que encontraba de la reforma de 1982, en donde se introduce al servicio público, decía que el objetivo central de esta modificación fue precisamente la de evitar la idea de un privilegio de una persona que se ostentara como funcionario público, para introducir la naturaleza de un servicio a la sociedad que implica el empleo o cargo o comisión que se desempeña. Así pues, al día de la fecha, en nuestro artículo 108 de nuestra Carta Magna, se establece quiénes son considerados los servidores públicos. Sin embargo, lo hace de una manera enunciativa, más no limitativa, lo que nos lleva a decir que para determinar que una persona puede ser considerada servidora pública, no importa la función que desempeñen o la institución en el que la desempeñen propiamente. Lo que importa es que estas personas sirvan al Estado, a la Federación, al gobierno, a la nación, que sea de interés público y de interés para la sociedad, cualquiera que sea el cargo o función que desempeñe. Perfecto, maestra Rocío Chávez, pues muy clara la definición que nos comparte sobre servidores públicos, servicio público, funcionarios públicos, y me parece muy actual, sobre todo para los estudiantes de Derecho, saber estas diferencias. Vamos a ir a nuestra primera pausa del programa Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido por la sociedad. Te invito a que te comuniques con nosotros, 63 93 11 00. Te invito a que sigas acompañándonos. Mi nombre es Marco Antonio López. Seguimos hablando con la maestra Rocío Chávez. Continuamos. Continuamos en Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Y seguimos aquí hablando con la maestra Rocío Chávez Contreras, quien nos está compartiendo su experiencia en el servicio público. Nos ha dicho algunos conceptos muy interesantes sobre qué es un servidor público, qué es un funcionario público, dónde se puede encontrar esa información, y pues también nos ha compartido algunas experiencias muy relevantes en lo que ha sido su trayectoria. Maestra, cuéntanos cómo es un día
cotidiano, laboral, en el trabajo de Rocío Chávez en el Consejo de la Judicatura? Siempre les digo, iniciar desde el principio. Y le voy a comentar, maestro, les voy a comentar. A lo mejor a ustedes no les interesa mucho, pero sé que es naturaleza del ser humano ser curiosos, ¿no? Eso es lo que nos ha llevado a realizar grandes investigaciones, precisamente nuestra curiosidad. Entonces debo decirles que pues no hay un día igual en la vida de su servidora, ¿no? Todos los días son distintos, son extraordinarios, desde que el ser todopoderoso nos permite abrir los ojos. Entonces iniciamos, pues le he de contar, maestro, que para empezar, unas 2 horas de camino desde la colorida delegación Tláhuac hasta la colonia Centro, en donde nos desempeñamos laboralmente, y pues en ese transcurso ya se viven tantas cosas que bueno, son aprendizajes de vida cada uno de ellos. Y pues llegamos al trabajo y pues ahí se dan cada día cosas tan distintas, hablando más jurídicamente, hechos jurídicos tan distintos que se requieren de una solución, y es ahí en donde pues hay que poner en práctica lo que se ha aprendido, ¿no? En el área particularmente de Comisión de Disciplina Judicial, en donde conocemos de las quejas que se presentan en contra de los servidores públicos. Le he de contar, maestro, el Consejo de la Judicatura de la hoy Ciudad de México es un órgano del Tribunal Superior de Justicia, fue creado en 1995, se encarga de administrar, vigilar y disciplinar al Tribunal Superior de Justicia. Se trabaja por comisiones, y 2 de sus comisiones permanentes es precisamente la Comisión de Disciplina y la Comisión de Administración y Presupuesto. El Consejo de la Judicatura está integrado por 7 consejeros, entre los que se encuentra el presidente. Los otros 6 consejeros es un magistrado, 2 jueces de primera instancia, 2 son nombrados por la Asamblea Legislativa y 1 es nombrado directamente por el Poder Ejecutivo local. En la Comisión de Disciplina, una de las grandes tareas es conocer, le decía, de las quejas administrativas. En nuestra ley orgánica, ustedes pueden encontrar el artículo 212 de nuestra ley orgánica, nos habla de los requisitos para interponer una queja administrativa. Entre esos requisitos encontramos que se deben de formular por escrito, maestro. Muchas personas se acercan a nosotros queriendo realizarla de forma verbal. Y pues nosotros a veces pues los escuchamos, porque las personas lo que necesitan es un momento de ser escuchadas. Sin embargo, para que se pueda proceder jurídicamente para las quejas que se presentan en contra de los servidores públicos del tribunal, debo decirle, maestro, que puede ser desde nuestro señor presidente, los señores magistrados, los señores juzgadores, por supuesto los secretarios de acuerdo, secretarios actuarios, y todo aquella persona que sea servidora pública, la persona que nos auxilia con el fotocopiado de los expedientes, quien toma la mecanografía de las audiencias. En contra de todas esas personas que son servidores públicos es que proceden estas quejas administrativas. Se deben de presentar por escrito, deben de contener un nombre, es decir, no se dan trámite a quejas anónimas. Debe estar firmada como todo escrito. Hay una parte en donde se habla de la formalidad, y un requisito de forma es que contenga la frase bajo protesta de decir verdad. De lo contrario, de no contener esta frase es materia de una prevención por esa frase. Se debe de señalar el nombre del servidor público en contra de quien se queja, cuáles son las presuntas faltas administrativas que se le atribuyen a ese servidor público, y pues obviamente solicitamos que pues sean lo más concreto en cuanto a circunstancias de modo, tiempo y lugar. Debe de ir acompañado de las pruebas que consideren pertinentes para acreditar esa posible falta administrativa. Una vez que se reciben esas quejas, ya sea que se puedan admitir cuando ha cumplido con todos los requisitos, prevenir cuando faltó alguno de los requisitos comentados, o desechar generalmente es cuando son cuestiones jurisdiccionales, es decir, las quejas administrativas son por faltas administrativas, y el catálogo de faltas administrativas lo encontramos en la propia ley orgánica. Del artículo 220 en adelante establece para cada servidor público qué conductas pueden ser consideradas faltas administrativas.
Muchas veces sucede que cuando alguna de las partes no está conforme con el sentido de la resolución que se dictó, acuden a nosotros como si fuéramos un tribunal de alzada, pero nosotros no conocemos de cuestiones jurisdiccionales. Claro. Entonces, cuando son cuestiones jurisdiccionales, pues el camino es desechar esa queja. Okay. Una vez que se recibe esa queja, se admite, el auto admisorio contiene la admisión de las pruebas que se ofrecieron por el quejoso, se fija una fecha de audiencia, se ordena notificar personalmente al servidor público, a quien se le da un término de 3 días para que él pueda rendir su informe justificado, al que deberá de acompañar las pruebas que estime pertinentes para acreditar que en realidad él no realizó esa falta administrativa. Se admiten todo tipo de pruebas, con excepción de la prueba confesional, maestro. Okay. Es a cargo de las partes la preparación de las pruebas. Llegada la fecha indicada, se levanta la audiencia, en donde se desahogan las pruebas, y en caso de comparecer las partes, lo que no es obligatorio, se les concede un tiempo para que realicen sus alegatos y justificaciones, le llamamos en materia administrativa. Posteriormente se dicta resolución. En esta resolución se puede declarar la responsabilidad administrativa o no responsabilidad del servidor público, las sanciones que se imponen en la Comisión de Disciplina, las establece nuestro artículo 216 de la Ley Orgánica, que van pueden ser una amonestación, una multa de 5 a 100 días de salario que el servidor público perciba, una suspensión temporal de 5 días a 5 meses, obviamente sin goce de salario, si no son vacaciones, ¿no? Y la más grave es la separación del cargo. Es importante que sepan quienes nos escuchan que la consecuencia de estas quejas de ninguna manera alteran el sentido de las resoluciones que se puedan dictar en las cuestiones jurisdiccionales. Es decir, simplemente se sancionará al servidor público, pero ello en nada cambian las cosas que ya se hayan realizado. Claro, son dos procesos diferenciados. Y otro de nuestros grandes trabajos son los procedimientos de oficio, es decir, no solo conocemos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos que nos dan a conocer los ciudadanos, los usuarios del tribunal, sino que también el Consejo tiene un área de visitaduría judicial, en donde anualmente realiza 4 visitas, y de esas visitas puede advertir una posible falta que nos la hace de conocimiento, y si se determina, se abre un procedimiento de oficio. Okay. Y finalmente también cuando los jueces o los titulares de las áreas levantan un acta administrativa porque ellos advierten una posible falta de uno de las personas que se encuentran adscritas a su juzgado, esa acta también nos la hacen de conocimiento, y si se considera, ahí se abre un nuevo procedimiento de oficio. Muy descriptivo todo lo que nos ha compartido la maestra Rocío Chávez en este tema de los servidores públicos y los mecanismos de defensa. Muy interesante, maestra, porque pues prácticamente es un pequeño proceso que cubre todos los requisitos de presunción de inocencia, debido proceso, la posibilidad de aportar pruebas, salvo la confesional como nos estás compartiendo. Y además me parece muy importante destacar para las personas que nos escuchan que permite establecer una relación entre el servicio público, el servidor público y el beneficiario, ¿no? El ciudadano. Y entonces creo que eso es una cuestión muy interesante. En tu trabajo, ¿qué tanto el ciudadano que va a los servicios de justicia del Tribunal Superior de Justicia utiliza este mecanismo de queja? Sí, año con año se va incrementando. Nosotros anualmente rendimos los informes estadísticos y vemos como hace algunos años nos quedábamos en número 300, 400 quejas, y ahorita es el mes de mayo y ya vamos en la 500, ¿no? Y lo que nos falta. Wow. Entonces, día a día se va incrementando, lo cual es comprensible. Vivimos en la que es considerada la ciudad más grande del mundo. Por tanto, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, podríamos inferir, ¿no?, que es el tribunal más grande. Y pues en la ciudad
me parece que vamos por ahí de los 90 millones de habitantes. Entonces, sí, imagine grande. usted las personas a las que tiene que brindar servicio. Evidentemente, las cargas de trabajo con las que trabajan los servidores públicos en el tribunal es algo que no podemos omitir, es algo que no nos podemos hacer de la vista gorda. Ya. Entonces, ese es uno de los grandes problemas y que nos lleva a acrecentar las quejas en contra de estos servidores públicos. Entonces, día a día va incrementándose. Así es. Interesante este dato, maestra, porque evidentemente pues se van incrementando las cargas de trabajo, creo que no nada más en esta institución, sino en todas. Quiero aprovechar para leer unos saludos que le mandan a la maestra Rocío Chávez Contreras. Felicito a la maestra Rocío por su entrevista, y aquí en el plantel Tláhuac se le quiere mucho. Eso es saludo de la maestra Anabel Polo, que es leído al aire y bueno, pues es compartido por varios de nosotros, maestra. Y es recíproco el cariño. Saludos al suscrito, al que está aquí encabezando este programa, y a la maestra Rocío Chávez, muy profesionales los dos, un tema interesante. Muchas gracias, Betty de Tanatología, gracias por el saludo. Y pues continuamos, maestra, en esta reflexión que nos estás compartiendo. Me parece muy importante que los beneficiarios de los servicios de justicia sepan que no necesariamente, como nos lo hiciste saber, realizar un procedimiento administrativo como este mecanismo de defensa va a tener algún resultado en el juicio, ¿no? En la cuestión jurisdiccional. ¿Es común que las personas intenten hacer esta vinculación, en tu experiencia? Sí, claro, yo creo que soy mala en las estadísticas, pero podría asegurarle que un 70% de las personas que acuden a nosotros van buscando eso, van buscando que se modifique su resolución. Entonces, nos tenemos que dar a la tarea de explicarles que el procedimiento de queja administrativa es distinto de los recursos ordinarios que tienen a su alcance para, en su caso, combatir esas resoluciones. A lo más que se llega, de acuerdo a lo que establece nuestro artículo 219 de la Ley Orgánica, es cuando ya se tiene una resolución que ha quedado firme, en donde se decrete la responsabilidad de algún servidor. La consecuencia será que deje de conocer de ese expediente ese servidor. Y se entiende, porque si a mí ya me sancionaron por culpa de una persona que fue a interponer una queja en mi contra, seguramente yo ya actuaré en ese expediente con cierta animadversión, ¿no? No estaré muy contenta. Entonces, seguramente podría suceder que fuera sesgado el trabajo que yo realizara en ese expediente. Es lo único que establece nuestra ley orgánica. Por otro lado, cuando nosotros siempre les hacemos el conocimiento que, pues bueno, la única manera en que ese servidor público, ese juzgador, ese secretario de acuerdos, ese magistrado deje de conocer de ese asunto, pues sabemos la excusa que pueden presentar, ya sea por vía declinatoria, por vía inhibitoria, pero eso no nos compete a nosotros, pero sí en muchas de las ocasiones nos encontramos que las personas acuden precisamente buscando eso. Con esa expectativa. Que cambie de juzgado, nos dice. Ok, bastante interesante. Y cuéntanos, en esta experiencia de tu trayectoria profesional en el servicio público del Consejo de la Judicatura, ¿cuál ha sido el caso más complejo, más polémico que te ha tocado vivir, resolver? Supongo que los medios de comunicación a veces comunican bastantes cosas de la vida judicial. ¿Cuál ha sido el gran caso que has estado viviendo o has vivido? El gran caso es el del que conocemos al día a día. Todos los expedientes, yo les digo que son mis hijitos, a todos les damos la importancia que se debe dar a cada uno de los expedientes. Han habido asuntos a los que les llamamos delicados, ¿no? Que por el servidor público de que se trata, pues se tienen que pues tener en mayor secrecía, a lo mejor, pero yo le diría, maestro, que los casos de separación del cargo son los que pesan más, porque nos ha pasado en ocasiones tener que separar del cargo a servidores públicos que ya tienen 25, 26 años de trayectoria y pues se van sin nada. Okay. Se van sin nada. Nos ha tocado separar a señores jueces del cargo
y pues es algo que nos pesa mucho, porque el llegar a ser juez no es algo fácil, el llegar a ser secretario de acuerdos, la carrera judicial es difícil en nuestro tribunal, y pues los asuntos de separación del cargo son los más graves. Los más complejos. Vaya las experiencias y la información que nos comparte la maestra Rocío Chávez Contreras. Pues continúa con nosotros en Derecho y Humanidad, por un derecho justo, comprometido y humano con la sociedad. Continuaremos hablando, platicando muy agradablemente con la maestra Rocío Chávez Contreras sobre el tema de servicio público y mecanismos de defensa. Continúa con nosotros. Continuamos en Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Seguimos hablando con la maestra Rocío Chávez Contreras sobre el tema del servicio público y los mecanismos de defensa. Maestra, ahorita hablábamos en la pausa que hay más mecanismos de defensa y bueno, con tu experiencia sin duda hay varios mecanismos que sería muy interesante que le compartieras al público. Quisiera que nos pudieras aclarar ¿cuáles son estos otros mecanismos que la ley orgánica permite? La ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia, o si hay otros mecanismos de otras vías que también se pueden utilizar paralelamente al procedimiento de queja que nos explicaste, y cómo se pueden llevar a cabo o cómo se van llevando a cabo de manera conjunta. Sí, maestro, pues bueno, lo que hemos venido platicando entra un poquito en el ámbito de la responsabilidad de tipo administrativa, es decir, un servidor público en el desempeño de sus funciones puede incurrir en este tipo de responsabilidad administrativa. Les decía, el catálogo de faltas las encontramos en la propia ley orgánica, pero por solo citar un ejemplo, una de las fracciones, cuando habla de las faltas cometidas por los jueces, es no dictar en tiempo una autorresolución que tuviera que recaer a una promoción. Por otro lado, maestro, tenemos que una misma conducta puede también acarrear una responsabilidad de tipo administrativa, de tipo civil, de tipo penal. Una misma, es decir, una no excluye de la otra. Podríamos, por un lado, interponer una queja administrativa buscando una sanción de tipo administrativa. Por otro lado, si cumplimos con los requisitos, buscar una responsabilidad civil. Esto lo encontramos regulado en nuestro Código de Procedimientos Civiles, en el título 12º, el capítulo 4, que habla de la responsabilidad civil, en los artículos 728 y siguientes. Y me gustaría leer el 728, que nos dice: la responsabilidad civil en que puedan incurrir jueces y magistrados cuando en el desempeño de sus funciones infrinjan las leyes por negligencia o ignorancia inexcusable, solamente podrá exigirse a instancia de la parte perjudicada en juicio ordinario y ante el inmediato superior en que hubiera incurrido en ella. Okay. Esta responsabilidad civil prescribe en 1 año, maestro. Okay. Es un requisito sine qua non, requisito de procedencia, que para cuando se presente este juicio de responsabilidad civil, la sentencia que se considere que fue negligente se encuentre firme, es decir, que haya causado ejecutoria. También otro de los requisitos que se solicita es que se hayan agotado todos los medios ordinarios para recurrir esa resolución. Okay. Y en ningún caso, lo mismo que en materia administrativa, en ningún caso la sentencia pronunciada en el juicio de responsabilidad civil alterará la sentencia, que, como le digo, ya es una sentencia firme. Claro. Los únicos efectos de esta responsabilidad civil es que se podrá imponer una sanción de tipo pecuniaria a ese servidor público. Y por el lado de la responsabilidad penal, maestro, en el Código Penal para esta ciudad, el título 20 nos habla de los delitos en contra del adecuado desarrollo de la justicia cometidos por servidores públicos, y los encontramos en los artículos 290 al 300. Y si nos diéramos a la tarea, lo cual los invito a que lo realicen, nos habla de que una falta, una conducta de un servidor público, pues puede recaer en un tipo penal, en un delito, cuyas sanciones
pues ameritan pena privativa de libertad, maestro. Ok, pues eso es algo muy importante, saber que además del procedimiento de queja, pues hay otros mecanismos que se pueden llevar a cabo. Y en relación a una queja por violaciones a derechos humanos, maestra, ¿sería posible también interponerla de manera paralela o hay que esperar algunos tiempos? Sí. Incluso omití decirle eso, maestro, cuando se presenta una queja administrativa en la Comisión de Disciplina y de la narración de los hechos advertimos una posible violación a derechos humanos, el tribunal tiene la Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos que se encarga precisamente de estos asuntos, y nosotros, por un acuerdo del Pleno de nuestro Consejo, se nos ordena que en cuanto tengamos una noticia de una posible violación a derechos humanos, debemos enseguida dar cuenta a esta dirección para que se aboque al estudio de estas posibles violaciones a derechos humanos. Ok, maestra, pues qué interesante, porque nos acabas de dejar muy claro que se pueden llevar a cabo mecanismos paralelos desde una perspectiva administrativa, una perspectiva civil y de carácter penal, ¿no? Entonces, pues el ciudadano tiene mecanismos para poderse defender en el caso de que así lo considere en contra de alguna mala conducta, aunque cabe decir, maestra, que el Tribunal Superior de Justicia, pues me parece que ha hecho un esfuerzo muy fuerte porque los estándares de conducta y de comportamiento de los servidores públicos de la carrera judicial pues vayan incrementándose siempre en beneficio de los ciudadanos, y entonces eso pues siempre es positivo. Además, pues contar con servidores públicos como tú, como es tu caso, pues a los ciudadanos nos hace sentir pues confiados en que las autoridades judiciales, que es todo el conjunto de personas que conforman estas autoridades, pues están funcionando. Y creo que eso nos permite también decir que nos sentimos dichosos en el Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado con contar con maestras como tú, ¿no? Gracias, con maestra. Tu trayectoria y con todo lo que nos has compartido. ¿Qué materias estás dando aquí? ¿Cuáles son las materias que más te han gustado? Cuéntanos. Mi perfil es un poco más allegado al civil, que como le he comentado, maestro, y como ya todos ustedes saben, es lo que más me gusta, es lo que más me apasiona. Pero debo confesarles que la materia que más me agrada dar, que me agrada compartir con los compañeros, es la de introducción al estudio del derecho. Al ser de las primeras materias, me gusta ser de las personas que les abra la ventana al mundo jurídico. Además llegan con mucho entusiasmo, con muchas dudas, y eso a mí me llena. La docencia es un aspecto importante para mí, porque todos los días aprendo de las innumerables dudas que surgen con los compañeros alumnos. Vaya, introducción al estudio del derecho, pues es una materia muy, muy importante en un proceso formativo de derecho, pues como bien dices, maestra, prácticamente es la materia que les da todo el panorama, ¿verdad?, de lo que hay que estar considerando en estos estudios de derecho. Maestra, prácticamente estamos ya llegando a la parte de cierre de nuestro programa Derecho y Humanidad. Me gustaría que pudieras compartirle a el público que te observa, a las personas que nos están viendo vía internet y por estos medios de comunicación en el que estamos presentando el programa, ¿cuál sería el consejo de vida que Rocío Chávez les da a las personas? Pues este primero sería para los estudiantes de Derecho, que amen lo que hacen, y no precisamente para los de Derecho, para todos, que amen lo que hacen, que lo hagan con respeto, con responsabilidad, con honestidad, con compromiso. Y para los que decidan estudiar Derecho, que sepan que esta es una profesión hermosa, que nos va a dejar muchos buenos momentos, pero que se comprometan a continuar todos los días preparando, estudiando. Yo siempre les comparto a los alumnos esos memes que de pronto salen, en donde dice que cuando uno termina de estudiar Derecho, la mitad de lo que le enseñaron ya se le olvidó y la otra mitad ha sido reformada. Así que pues comprometernos con esta hermosa profesión, y al estilo de lo que nos dice Eduardo Couture, es que amen su profesión de tal manera
que cuando su hijo les pida un consejo sobre su destino, muy honrosamente les pudieran sugerir ser abogados. Vaya, pues qué gran consejo, maestra Rocío Chávez. Compromiso, comprometerse y amar la carrera de Derecho, que es un excelente consejo para las personas que nos están escuchando y sobre todo los estudiantes de Derecho. Rápidamente, maestra, ¿qué proyectos tienes a futuro aquí en la academia, en la docencia? ¿Cuáles son las propuestas o posibilidades que los estudiantes de Derecho podrían estar esperando con lo que hace a tu trayectoria? Sí, maestro, pues en este momento me encuentro comprometida con la preparación propia y pues bueno, aprovechando para hacer un comercial, maestro, el instituto se encarga de mantenernos a la vanguardia, programando talleres, cursos, diplomados, posgrados. En el área en la que trabajo también, el Tribunal y el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México se encargan de constantemente estarnos preparando. Entonces, pues, por solo citar un ejemplo, y para invitarlos, porque está abierto al público, quienes estén interesados que pudieran ingresar a la página del Instituto de Estudios Judiciales, pues los días martes nos estamos preparando en las conferencias de actualización judicial. Acabamos de terminar el módulo de penal, vamos a iniciar el módulo de familiar. Los días miércoles con las conferencias en materia de derechos humanos. Los días jueves de 7 a 8:30 de la mañana un taller de resoluciones civiles. Y también recientemente han salido las convocatorias para hacer el curso a secretario actuario en materia civil, familiar. En materia penal también van a haber cursos de talleres en el Reclusorio Norte, preparando con esta cuestión de la oralidad, maestro. Y pues eso es en lo que nos encontramos ahorita comprometidos. Aquí en el instituto, bueno, pues continuar con la docencia, que le digo, es una parte que me llena mucho, y pues siempre estar consciente de que los alumnos se acercan a nosotros a veces con alguna duda o queriendo recibir algún consejo de nosotros, y que sepan que en mí tienen una amiga en la que pueden confiar, en la que pueden acercarse para lo que necesiten. Pues ya lo escucharon, queridos radioescuchas, en la propia voz de la maestra Rocío Chávez Contreras. Ahí están las propuestas, están las opciones, están las alternativas del Instituto de Estudios Judiciales, y pues estarán los beneficios con los alumnos del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado, que se estarán formando pues con ya toda esta trayectoria que traes y lo que estás sumando, se verán beneficiados seguramente. Pues prácticamente estamos llegando al cierre del programa, querida maestra. Ha sido un programa bastante interesante, bastante nutritivo. Creo que ha quedado muy claro qué es el servicio público, cuáles son estos mecanismos de defensa y qué opciones cuenta el ciudadano. Y también para los que les interesa pues seguir una trayectoria como la tuya, pues cuáles son las posibilidades y las vías, ¿no? Creo que ha quedado muy, muy claro. Y pues prácticamente vamos cerrando. ¿Alguna palabra de despedida que quisieras brindar a la gente que te escucha, maestra? Simplemente agradecer a usted, maestro, y a nuestras queridas Instituto Mexicano de Psico-Oncología y el Instituto de Estudios Superiores y de Posgrado esta tan honrosa invitación. Muchas gracias, maestra, por habernos acompañado. Felicidades a los maestros. Felicidades a los maestros, a todos y cada uno de ellos. Pues vamos ya cerrando Derecho y Humanidad por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Te espero y te invito a que nos acompañes en nuestro siguiente programa, que será igual de relevante que este programa que acabamos de tener, con el tema de transparencia. Ahora que estamos haciendo un cambio de presidente en el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, pues la transparencia es un tema relevante. La siguiente semana tendremos un invitado muy especial que nos hablará de los temas de transparencia, y estoy seguro que será muy importante y muy provechoso para ti. Mi nombre es Marco Antonio López. Muchas gracias por acompañarnos en Derecho y Humanidad. Gracias, maestra Rocío Chávez Contreras, por el honor de tu presencia. Me despido deseándote un excelente día, un excelente fin de semana, y te espero en nuestra siguiente emisión. Buenas tardes.